Un saludo cordial, les traemos las últimas noticias. Se hunden cada día más los que perpetraron el golpe de Estado en Bolivia. Hace unos días, Susana Rivero, quien también le correspondía a la presidencia del Estado boliviano en orden de sucesión constitucional, se presentó voluntariamente a declarar ante el Ministerio Público sobre el caso golpe de Estado. Inmediatamente Susana Rivero hiciera su aparición, muchos medios alineados a la derecha golpista emprendieron una campaña de desprestigio a sus declaraciones, señalando que ella también había renunciado, por lo que ella no podía ser sucesora a la presidencia. Sin embargo, la mentira de los medios alineados a la derecha golpista se vino abajo, ya que Susana Rivero, con la prueba documental de la declaración testifical de Áñez, demostró que Áñez ya había sido elegida presidenta de Bolivia a escasas horas de la renuncia de Evo Morales. Por tanto, todas las mentiras vertidas por parte de los medios de prensa alineados a la derecha golpista caen debido a las propias declaraciones de Yanine Áñez. Escuchemos las palabras de Susana Rivero. Bueno, lo primero que debemos decirle al país es que hay pruebas suficientes de que yo no renuncié en los momentos de la crisis. Es todo un invento. Hay noticias en Unitel, hay noticias de RTP, pero además hay varios otros documentos como comunicados en los que yo me dirigía a mis colegas. He participado también en esa reunión de la Católica, un momento del día 12. Mi renuncia tiene fecha 14, ha sido considerada en el Pleno, pero hay un último elemento, que es que incluso en este momento hay un recurso en el Tribunal Constitucional porque yo ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados solamente en ejercicio, mientras no se considerara la renuncia de Víctor Borda, pero la segunda vicepresidenta, que era de oposición y que ocupaba más o menos el mismo cargo de Yanine en la Cámara de Diputados, también hacían sesiones. Entonces prácticamente había una dualidad de autoridades en ese momento, y hay un recurso en el Tribunal Constitucional que seguramente prontamente será resuelto, y lo cual prueba entonces que yo estaba aquí, estaba presente, estaba dando la batalla, estaba dando la lucha, pero en medio de un golpe, con tanques militares, con policías armados, con el grupo criminal de la Resistencia Juvenil Pochala amedrentando. Era prácticamente, como incluso hace un momento Wilfredo lo relataba, muy difícil que lo que nosotras hacíamos fuera informado adecuadamente. Había medios de comunicación que ya habían sido cerrados. El 11 empezaron a matar en Pedregal con armamento militar. Por lo tanto, ese es el contexto en el que hemos vivido en esos días críticos, sin relatar lo previo, ¿no? Porque creo que ya es de conocimiento público que yo salí del domicilio donde vivía acá en La Paz con mis hijos el día 30 de octubre, un barrio cuya única entrada era por el Hotel Casa Grande, donde se alojaba Camacho. Ellos tomaron esa esquina. Mucho tiempo antes tuve que salir de mi domicilio con mis hijos para protegerlos, porque todos los días a la misma hora, a las 8 de la noche, circulaban grupos de WhatsApp con mi dirección para ir a tomar, a provocar destrozos. Bueno, y hay hasta imágenes de eso, ¿no? Eso es lo previo. Pero ahora volvamos al relato importante para la gente. Yo tengo siempre en cuenta que más allá del coraje, la valentía que demostramos varias de nosotras en esos momentos tan críticos, la historia no se debe individualizar, y por lo tanto son los hechos los que deben hablar de lo que realmente ha sucedido, y ahí yo me voy a explayar ya en este momento. Fíjense que el día domingo lo que sabíamos los bolivianos era que le habían pedido los militares y los policías a Evo Morales su renuncia. La renuncia de Evo Morales se produce en un contexto de muchísima violencia, exacerbación de la violencia, motines policiales previos, porque yo aquí quiero hacer una distinción. En este país todo el mundo tiene derecho a protestar, ¿sí? Y hasta esas protestas violentas que promovió Carlos Mesa, incluso los cabildos que se produjeron antes de las elecciones, hasta esas protestas eran legales en nuestro país. Pero en el momento en que ingresan a la arena
paramilitares contratados, militares armados y policías, por supuesto que en ese momento deja de ser una protesta ciudadana y pasa a ser un golpe de Estado. Entonces, en ese contexto, con muchos de nosotros perseguidos, no voy a relatar los casos para no cometer la injusticia de saltarme a ninguno, Evo decide renunciar para que no haya muerte, para que no haya violencia en el país. ¿Sí? Eso fue aproximadamente a las 5 de la tarde. Todos vimos por televisión cómo inmediatamente después Adriana anuncia que va a renunciar. Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado, anuncia que ella también va a renunciar, que su propósito también es buscar una salida para que se distensione el país y la gente vuelva a la normalidad. Es un anuncio, y lo digo así como abogada, porque el reglamento general de la Cámara de Senadores y el reglamento general de la Cámara de Diputados, ambos dicen que las renuncias se presentan por escrito y ante el Pleno de la Cámara para que ahí se considere si se aceptan o no se aceptan, y además se lo hace con votación. Tiene que haber votación. Por lo tanto, lo que Adriana hace el domingo es un anuncio de que va a renunciar, pero inmediatamente después aparece la señora Áñez, en ese momento senadora Áñez, desde Trinidad, en un contacto televisivo con Unitel. Están las imágenes, las pueden ustedes verificar, y ella dice que le toca suceder, eso quiere decir que a ella le toca ejercer ya la presidencia, ahí nomás ya lo dice, inmediatamente después, cerca de las 6 de la tarde, 6:30 sería, y dice algo muy importante que el país no puede olvidar. Ella dice: tengo que llegar a La Paz a convocar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para considerar las renuncias de Evo y de Álvaro, porque eso es lo que dicen las normas, eso dice la Constitución. Entonces, ese mismo momento, la señora Áñez, en ese momento senadora, declara y confiesa ante el país que conocía perfectamente lo que debía suceder. Y lo que debía suceder era que sea ella la interina en el ejercicio solamente de los temas administrativos. Fíjense que no todas las personas conocen bien cómo funciona la Asamblea. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El presidente es el presidente de cada una de las cámaras. En el caso de esa legislatura era Adriana en el Senado y Víctor Borda en diputados. Los vicepresidentes, que también son de la fuerza de mayoría, en este caso éramos el MAS, en el Senado era Rubén Medina Celis y en diputados era yo. Y nosotros podíamos en ejercicio cumplir tareas de presidencia cuando nuestros presidentes no estaban, como cualquier vicepresidente. Pero los segundos vicepresidentes, que en este caso era Yanine en el Senado y Maggie Fernández en diputados, solo pueden hacer tareas administrativas. No se pueden proclamar presidentas automáticamente, ni ipso facto, ni por cualquier palabra rimbombante, porque el reglamento de la Cámara, de ambas cámaras, dice: la primera cartera y la segunda cartera corresponden a la fuerza de mayoría. ¿Eso qué quiere decir? Presidencia y vicepresidencia le correspondían al MAS, y a partir de la segunda vicepresidencia le correspondían a la fuerza de minoría. Y hay tareas claras para todos. Por lo tanto, Yanine, el domingo, una hora después que renuncia Evo, dice dos cosas fundamentales que el país no puede olvidar. Primero, que a ella le toca suceder, cosa que ya era una ilegalidad, pero confiesa conocer el procedimiento porque dice: voy a convocar a asamblea para considerar las renuncias de Evo y de Álvaro. Eso sucede el domingo. Lo que también sabía el país era que el día lunes 11, luego de que Evo estuviera en el Chapare y tuvo ahí una serie de percances, los compañeros incluso tuvieron que darle un poco de seguridad, no dejaban ingresar al avión mexicano que lo iba a trasladar a México. Evo no podía viajar, no podía salirse. Los compañeros salvaron la vida de nuestros líderes en esa noche. Ese mismo día, ya lunes 11, el monseñor Eugenio Scarpellini, que era el obispo del Alto, que ahora ha fallecido, contacta a Adriana y le dice: Adriana, tenemos que empezar a conversar, hay que ver qué va a pasar con el país, y la invita a una reunión. En ese momento conversamos, Adriana y yo, y quedamos que, como ella había anunciado
que iba a poner su cargo a disposición, que iba a renunciar, era mejor que fuera sola, porque si íbamos las dos, podría haber sido una trampa y podríamos haber sido detenidas ambas cuando yo estaba en ejercicio en la Cámara de Diputados. Yo estaba en la presidencia en ejercicio porque mi colega Borda, mi presidente, estaba en Potosí, ¿sí? Ahí decidimos entonces que fuera ella y Teresa Morales, que éramos las tres mujeres que estábamos en ese momento, y por supuesto con una valentía, porque no tenía nada que ver no tenía un cargo importante en ese momento, ni era de la Asamblea, decide acompañar a Adriana y van juntas a esa reunión que, por lo que ellas han contado, yo no estuve en ese momento, fue muy corta, pero ellas siempre pidieron que antes de sentarse a conversar garantizaran la salida del avión mexicano con Evo, Álvaro y la comitiva que estaba con él en ese momento, y que quien autorizó, quien llamó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo III, fue don Tuto Quiroga. Y él lo ha dicho en los medios de comunicación. Él ha dicho: nunca pensé que yo iba a ayudar a Evo Morales a salir del país. Eso pasó el día 11. El día 12, por la mañana, Adriana y Teresa van a la reunión de la Universidad Católica. Ellas ya han contado que estaban hablando de procedimientos, de qué era lo que correspondía hacer. Era realmente el inicio del diálogo. Y me convocan a mí porque, bueno, primero estaba, como les comento, de presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, y además porque, como soy abogada, yo conocía mucho de los procedimientos. Cuando llegamos a esa reunión, lo que hablamos ahí fue insistir en los procedimientos, pero algo que tiene que quedar muy claro en la historia, pero así lo han confirmado absolutamente todos, tanto ellos que participaron en la reunión, que son opositores, cuanto los curas católicos que por supuesto no actuaban a favor del pueblo ni con ninguna preocupación del pueblo, sino de cómo hacer lo posible para que nadie del MAS asumiera. Hasta ellos lo han dicho. En esa reunión no se acordó nada porque nosotros dijimos que teníamos que reunirnos con nuestra bancada. Nosotros somos un partido sólido y teníamos una bancada mayoritaria en esa asamblea y por lo tanto no podíamos ni siquiera conversar de nada si no sabíamos la posición de nuestra bancada. Entonces nos retiramos de esa reunión porque la reunión de bancada era al día siguiente, 13 por la mañana. Esta gente estaba tan apurada que por la tardecita, a eso de las 6 de la tarde, ya se sienta Yanine Áñez en la Cámara de Diputados. Hay videos sobre eso, la gente lo puede verificar. Toman 2 veces lista, no hay quórum, por lo tanto la sesión del Senado nunca se realiza. Y Yanine se autoproclama en ese momento presidenta del Senado ilegalmente. Y para generar una confusión a las personas, al país, ponen una Biblia enfrente, la Biblia que se usa cuando hay elecciones en presidencia del Senado, cuando la gente jura ahí. Es decir, hicieron un show como si realmente hubiera habido sesión para que la gente pensara que ese era un acto legal. Pero hay videos, hay grabaciones, hay redactores que son los documentos en los que se transcriben lo que sucede en esos hemiciclos, y por supuesto ahí nunca hubo una sesión del Senado. Inmediatamente después, autoproclamada, aunque el reglamento le impedía como fuerza de minoría asumir la presidencia, es decir, que aunque hubiese habido elección, nunca le iba a tocar a ella, baja las gradas al hemiciclo de la Cámara de Diputados y ahí se sientan. Ahí sí que es una simulación absoluta. No hay convocatoria a esta sesión, nunca se tomó lista, nadie votó, no había orden del día. Ahí no pasó más que Yanine ingresa, y así están los videos, y lee un documento. Y en ese documento que lee dice, entre muchas otras cosas, dice, interpreta la Constitución, cuando ella, una senadora solita, no tiene facultad para interpretar nada. Interpreta solita la Constitución y dice varias cosas. Primero, le da de baja a Evo y a Álvaro supuestamente por ausencia, cuando todo el mundo sabe en este país que ellos podían viajar 10 días y volver si querían y no tenían que pedirle permiso a nadie, pero bueno, ese no era el caso. Pero había una renuncia que considerar. Estaban las renuncias de Evo y de Álvaro para considerar. ¿Y por qué no se consideraron? Porque nunca hubo sesión de asamblea, porque no nos dejaban ni acercarnos a la asamblea, y ahorita voy a llegar a ese momento. Entonces la señora lee un documento y dice, me declaro presidenta ipso facto, o sea, interpreta la Constitución,
no considera la renuncia, pero tampoco jura en la asamblea porque nunca hubo asamblea, y se van a el Palacio Quemado y allá son los militares quienes le ponen la banda y la medalla presidencial. Eso era lo que el país más o menos sabía. Estas semanas hemos conocido hechos muy reveladores. La señora Áñez, como el Ministerio de Gobierno le ha ampliado su investigación, ha pedido que le amplíen su investigación a resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley. No solamente se está investigando ya sedición, conspiración, terrorismo, le amplían y le toman nueva declaración, y yo la he traído acá. Sé que además de la radio también por Zoom queda grabado. Esta es la declaración de la señora Áñez. Ella confiesa cosas que nos faltaban para completar la historia, y yo voy a contarles acá. Ella dice, entre muchas cosas, que el día domingo 10, fíjense, 10:05 de la tarde renuncia Evo. Enseguidita Adriana anuncia que va a renunciar, y enseguidita aparece Yanine diciendo voy a convocar asamblea y me toca suceder. ¿Y por qué lo dice? Aquí está la respuesta en su declaración: porque ya la habían llamado en ese interín para ofrecerle la presidencia. ¿Y quienes la llaman? Es ella la que lo dice. Voy a leer. Dice: la Iglesia Católica y los partidos políticos que buscaban pacificación, yo no estuve allá, pero a eso de las 18 horas estaban en una reunión Monseñor Scarpellini, Eugenio Pessoa, en representación de la Iglesia Católica, el embajador de la Unión Europea, el embajador de España, Emilio Pérez de Ágreda, el ex embajador español, Carmelo Angulo, la agregada política de la Embajada de España, Cristina Orreguero, y es donde públicamente se conocía que se reunían en la Universidad Católica. Solo estoy leyendo lo que ella dice. Y es donde públicamente se conocía que se reunían en la Universidad Católica buscando la paz del país, buscando una sucesión presidencial. Ellos, como facilitadores, que llamaron también a actores políticos, yo no sé cuántas reuniones hubieron, pero entre las 18 y las 19, ya era de noche, yo recibo una llamada de Ricardo Paz, que me pone en altavoz y me explica que ellos estaban en una reunión buscando pacificación, y me sorprendo de la llamada. Me dice que estaban buscando la mejor forma constitucional de cómo hacer una transición, y como en el Senado todos habían renunciado, yo era la segunda vicepresidenta, me preguntaron si yo estaba dispuesta a asumir la presidencia para hacer el proceso de transición. Por eso Yanine declara desde Trinidad diciendo que a ella le toca suceder con tanta seguridad, porque el domingo decidieron quién iba a ser la presidenta a minutos de la renuncia de Evo Morales, que ni yo como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados o presidenta en ejercicio desde ese día, porque Víctor estaba en Potosí, sabía que Evo iba a renunciar. Yo no sabía, me he enterado por la televisión que Evo iba a renunciar, pero Yanine ya sabía que iba a ser presidenta, por su propia confesión. Entonces, el día lunes, cuando nos contactan por primera vez, le contactan a Adriana, y Adriana va a la reunión y dice, estoy hablando del día lunes 11, Adriana dice, no voy a hablar nada hasta que no me garanticen la vida de Evo. Ese es el día que también nos enteramos de otras cosas por la propia declaración de Yanine. Aquí voy a continuar con lo que Yanine dice. Yanine dice en su declaración que llega el 11 de noviembre a la ciudad de La Paz en el vuelo comercial de Amazonas, y que en el avión se encuentra con el senador Óscar Ortiz. Pero además dice así: además de precisar, antes de ir a la asamblea a reunirme con mis colegas, fue la primera vez que yo vi a Fernando Camacho. A él lo conocí en los medios de comunicación. Ese día llegué al aeropuerto, no había cómo llegar a la ciudad ya que estaba bloqueado. Fíjense que es ella misma la que dice que no se podía llegar a la ciudad. Entonces, ¿cómo dicen que los demás provocamos no asistir a la asamblea para generar el vacío de poder? Si es la propia Yanine la que dice que no se podía llegar, ella misma lo está diciendo. Pero aquí dice, ese día llegué al aeropuerto, no había cómo llegar a la ciudad ya que estaba bloqueado. En el aeropuerto nos estaba esperando un helicóptero y la Fuerza Aérea. Allí estaba personal militar. Me subí al helicóptero junto con el senador Ortiz. El que nos recibió era un militar. Nos dijo que tenía instrucciones de llevarnos al colegio militar. Como yo estaba con mis hijos, a ellos también los trasladaron, pero fue en diferentes vuelos. Fíjense qué grave lo que está diciendo Yanine.
Los militares ya la transportaban, le ponían helicópteros, la llevaron a la casa militar, mientras que todos los del MAS no podían llegar a asumir sus responsabilidades para que pudiéramos trabajar. ¿De dónde entonces se inventan hoy día que hubo vacío de poder? Ellos provocaron el vacío de poder y enseguida yo lo voy a demostrar con pruebas, como lo he hecho en la Fiscalía. Ayer, que me he presentado voluntariamente, el viernes, perdón. Voy a continuar leyendo la declaración de Yanine. Doña Yanine dice en su declaración que la trasladaron al colegio militar. Esperamos al vuelo de mis hijos llegue y entonces teníamos que ir a la asamblea. Previo a ello me fui a reunir con Luis Fernando Camacho al Hotel Casa Grande. Les vuelvo a recordar, Hotel Casa Grande está en la zona sur, es el ingreso al barrio Coani, donde yo vivía. Yo tuve que salir de mi barrio mucho tiempo antes porque ya no podía obviamente ni entrar al barrio, mucho menos a mi casa. Al Hotel Casa Grande, el cual queda en la zona sur, ya que Camacho me mandó a decir que previo a llegar a la asamblea era preciso que nos encontremos. Llegando al hotel subí yo sola y allí estaban 8 personas, estaba Marco Pumari, Jorge Justiniano, Luis Fernando Camacho, al resto no lo conocía, entre 8 a 10 personas. Solo me dijeron que era un movimiento ciudadano, no era partido político, y dijeron que buscaban una sucesión constitucional y que yo estaba allí porque mi cargo, fíjense esta frase que Yanine usa, es lo más apegado a la Constitución. O sea, ella sabía que no le tocaba, porque si le hubiera tocado, no hubiera puesto esta frase, incluso que era lo más apegado a la Constitución. Bueno, eso nos dice Yanine, que pasa el día 11, que ya llega a La Paz escoltada, que ya llega protegida por militares y le ponen hasta helicóptero. Llega aproximadamente, también de su declaración, y eso está en los medios de comunicación, a las 2 sale del hotel, dice ella, y la llevan ya escoltada con caravana policial hacia la asamblea. Y lo de la asamblea, bueno, ya lo vimos, que en los medios de comunicación todos, ya hace una conferencia de prensa en las gradas de ingreso a la asamblea, dice que ha llegado a 3 cosas claves, dice muchas cosas ella, ¿no? Ese día hasta llora. Nosotras que estábamos amenazadas de muerte y con el avión en casa que zumbaba mis orejas, no llorábamos, ¿no? Pero ella dice 3 cosas. Básicamente, que ha llegado a convocar a la sesión del Senado para considerar la renuncia de Adriana Salvatierra y de Rubén Medina Celi, lo cual prueba que ella sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Segundo, dice que va a convocar a asamblea para considerar las renuncias de Evo y de Álvaro, lo cual prueba que ella sabía lo que tenía que hacer. Y tercero, dice, voy a darles garantías a los del movimiento al socialismo para que lleguen, porque ya estoy en contacto con los policías, los militares y los grupos cívicos. Eso dice ella ese mismo día 11, cuando ya llega protegida. Pero inmediatamente nos enteramos también, inmediatamente después de eso, a las 3:30 de la tarde, ya sacan la medalla del Banco Central. Aquí está la carta, fíjense la fecha de la solicitud, que es del 11 de noviembre, recibida en el Banco Central. Esta carta la firma el general de brigada Milton Freddy Navia Escalera, que es el jefe de la Casa Militar, donde dice que a las 3:30 de la tarde va a recoger la medalla su asistente, su ayudante, y también consta el acta de entrega de la medalla presidencial. Aquí está el acta. El acta es la número 356, acta de retiro de la medalla presidencial. El acto se llevó a cabo el 11 de noviembre a las 3:30 de la tarde. Y obviamente la medalla no se saca en 5 minutos. Entonces, ¿qué está pasando el día lunes? Fíjense, ni siquiera nos habíamos sentado a conversar con nadie. No habíamos reunido la bancada porque no podía llegar. Yanina misma lo confiesa. Pero a ella ya le habían ofrecido el domingo la presidencia, que era 10, el 11 ya le habían bajado los helicópteros y los militares, el 11 ya habían sacado la medalla, y entonces ahora vienen a decir que esto todo fue una casualidad. Bueno, voy por el día 11, ahora me toca el día 12. El día 12, a la que yo voy a esa reunión, en la Católica, porque me llaman, hablamos de procedimientos, y por supuesto que ahí yo expresé que teníamos que cumplir la Constitución, que había que convocar asambleas, que había que considerar las renuncias de Evo y de Álvaro, como dice la norma. Pero ahí el señor Tuto Quiroga, que estaba acompañado de su abogado Vázquez Villamor, dicen, podría haber, lo plantean incondicional,
Podría haber una otra salida constitucional. En este momento estamos consultando al Tribunal Constitucional y quizás no hubiera necesidad de todo eso. Pero no nos dijeron exactamente en qué consistía esa propuesta alternativa. Ahí nosotras dijimos, bueno, tenemos que retirarnos, vamos a ir a hablar con la bancada. No hemos podido reorganizarnos como fuerza política, nuestros líderes han salido el día de ayer y por lo tanto nos corresponde, porque éramos las únicas dos autoridades en este país que estábamos en ese momento en La Paz. Ministros habían renunciado, Evo y Álvaro habían salido el día anterior y Adriana Salvatierra, que había anunciado su renuncia pero que todavía ni la había presentado a la Asamblea, y mi persona éramos las únicas autoridades que estábamos en ese momento en Bolivia. Y por eso es que tanto hay y tanto ataque contra nosotras, porque fuimos el estorbo y el plan que no calcularon. Por eso era que nos buscaban para matarnos o para detenernos, porque si no hubiéramos estado nosotras, ahí sí que el plan era perfecto, ahí sí que cuadraba lo que dicen los curas en este momento que había vacío de poder. Pero fuimos el plan que no calcularon, ninguna de nosotras no. El día 2 entonces nos retiramos de esa reunión y al momento de levantarnos, a don Samuel Doria Medina se le salió y dijo, bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B. No preguntamos nada del plan B, nos levantamos y nos fuimos. Esa noche vimos todo el país y el mundo entero por televisión esto que ya les comenté, que Yanine se sienta en el Senado, se autoproclama presidenta y luego que se proclama presidenta de Bolivia. Pero aquí no acaba la historia. Yanine ya va al Palacio Quemado y nosotras al día siguiente intentamos llegar a la Plaza Murillo a reunir a nuestra bancada, que había logrado llegar a cuentagotas. Así que mi homenaje también a tantos compañeros y compañeras que en esos momentos arriesgaron sus vidas. Pasamos para llegar lo más cerca posible que tuvimos, que fue el ex Banco Minero, que está a la vuelta de la Asamblea, en la ciudad de La Paz. Tuvimos que pasar uno por uno y a mucha gente camuflada y disfrazada. Primero, el primer control, que era el del grupo armado de la Resistencia Juvenil Cochala. El segundo cordón era de los policías de la UTOP armados contra nosotros. Y el tercer nivel eran los tanques y los militares que custodiaban la Plaza Murillo a pedido de la propia Yanine. Incluso hay una carta ya en el expediente de investigación donde Yanine le pide a Calimán que resguarde los alrededores de la Plaza Murillo, cuando en los medios decía que nos iba a dar garantías para llegar. Ese día nos reunimos con la bancada y ahí hubieron discusiones muy duras. Compañeros que decían que tenían que renunciar por lealtad con Evo, y compañeros como yo que decíamos, o como Omar Aguilar en ese momento, que decíamos, no vamos a renunciar, vamos a poner la cara y vamos a aguantar porque es lo único que tenemos esta asamblea. Había algunos compañeros más blanditos todavía, que decían, no, ya esto es un golpe de Estado, ya nos ganaron, sentémonos nomás a negociar con el nuevo gobierno. Habían esas tres posiciones muy claras y creo que de eso poco se ha dicho, lo cual tampoco es relevante porque es un asunto interno del movimiento al socialismo. Pero ese día, cuando intentábamos ingresar a la asamblea, es cuando a Adriana Salvatierra la detienen, no la dejaban pasar, le rasgan incluso la ropa, hay videos de eso, o sea, ni siquiera cuando ya estaban autoproclamados nos dejaban llegar a la Plaza Murillo. Ese día hicimos un cordón humano, los diputados adelante, los senadores atrás, y los de la UTOP, cuando intentaron detenernos, partieron la cadena humana. Unos cuantos diputados logramos pasar y entramos a la asamblea y los otros se quedaron en el Banco Minero porque fueron retenidos por la policía. Ese día estuvimos, era el día 13, estuvimos desde prácticamente el mediodía en los hemiciclos, nos sentamos en el hemiciclo porque no podíamos estar en nuestras oficinas porque nos gasificaban. El avión casa daba vueltas por la asamblea y tuvimos que esperar hasta madrugada del día 14 ahí adentro con francotiradores en los palcos que nos apuntaban. A mí me apuntaba porque yo presidía ese momento. Ya pasada la medianoche lograron entrar compañeros para hacer quórum
hicimos una sesión y ahí elegimos a la nueva directiva. Y ahí hay noticias en RTP, hay noticias en ATV, hay noticias en los medios de comunicación escritos como Opinión, hay noticias de Unitel inclusive, que esa sesión sí se realizó, ahí lo elegimos el compañero Choque, y ahí es donde yo pongo a disposición mi cargo de primera vicepresidenta del Estado. Así que mi renuncia, ahora que está tan de moda, porque claro, soy el estorbo en la historia, fue el día 14. Ella dice, entre muchas cosas, que el día domingo 10, fíjense, 5 de la tarde renuncia Evo, enseguidita Adriana anuncia que va a renunciar, y enseguidita aparece Yanine diciendo, voy a convocar a asamblea y me toca suceder. ¿Y por qué lo dice? Aquí está la respuesta en su declaración, porque ya la habían llamado en ese interín para ofrecerle la presidencia. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.